bueno, me llamo José López, soy de La Palma, además. Lo que pasa es que llevo 30 años en Gran Canaria y soy catedrático de tecnología electrónica en la Universidad de Las Palmas. Doy clase pues en Teleco y doy clase en industriales y doy clase en un máster y principalmente, además de dar clase, lo que me lleva más tiempo es la parte de investigación. Pertenezco a un instituto de investigación, que es el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, y en ese instituto principalmente lo que hacemos son proyectos de investigación, pues no solo en Canarias, sino en toda Europa y por todo el mundo. Hemos tenido proyectos en Australia, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y desde hace unos años empecé con mi grupo de investigación una línea de trabajo nueva que está relacionada con la agricultura de precisión, que es de lo que va esta charla, ¿no? Un poco conocer qué es eso de la agricultura de precisión. Y nos embarcamos en un proyecto europeo inicialmente hace ya como 4 o 5 años. A partir de ese proyecto surgió otro nacional, a partir de ese nacional surgió un proyecto financiado por la Unión Europea también, que es este proyecto que voy a presentar, que es el proyecto Apogeo, en el que nos hemos embarcado junto con estos grupos que aparecen en la parte inferior de esa transparencia, ¿no? Con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en concreto el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que es en el que está Alicia, que luego comentará también su parte, ¿no? El Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Agricultura y por eso es por lo que están también las escuelas de capacitación agraria que pertenecen a esa Dirección General y que ahora y jugarán un papel muy importante las escuelas de capacitación agraria y es lo que comentaré en esta presentación, ¿no? Y veremos por qué, ¿no? Está la Universidad de Madeira, el Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de La Palma. Todos esos son los socios. Quizás sí mejor. Silencien los micrófonos, por favor. Sí. Si silenciamos los micrófonos, los que no estemos hablando. A ver por dónde iba. Y bueno, todos estos son los que conformamos el grupo Apogeo, que es un proyecto. Apogeo viene de las siglas, más o menos de las siglas, bueno, viene un poco más adelante, proyecto de apoyo a la agricultura de precisión en la Macaronesia, o algo así, es un título un poco largo, ¿no? Bien, este proyecto tiene 3 objetivos fundamentales. El primero está relacionado con tecnologías electrónicas y del software para ayudar a monitorizar campos agrícolas en general y en particular campos vitícolas, ¿no? de viñedos, ¿no? El segundo objetivo está relacionado, el primero es con las tecnologías electrónicas y de software, el segundo es con biotecnología, que por eso es por lo que está también incluido el CSIC, porque son expertos a nivel internacional en temas de biotecnología, ingeniería más relacionada con eso, con la biotecnología, ¿no? Y el tercer objetivo, que es principalmente por el que contamos con las escuelas de capacitación agraria, es un objetivo más relacionado con la divulgación y el hacer llegar a la gran parte de los canarios, ¿no? y también de Madeira y de Azores, pues lo que es la cultura de una nueva forma de trabajar, de producir, de monitorizar los campos agrícolas, que es la agricultura de precisión. Y para eso necesitamos de todos ustedes, para que se conozca lo que es la agricultura de precisión, se conozcan los beneficios que puede llegar a tener y un poco decidamos si queremos ir por este camino o no. Y que cuando ustedes terminen el grado en las escuelas de capacitación agraria, pues hagan con una formación en la que se incluya en esa formación un pequeño apartado relacionado con esto que les vamos a hablar y que luego ustedes cuando entren a trabajar en determinadas empresas, pues decidan si quieren apostar por esto o no, si quieren hacer uso de esto o no. Y eso es un poco la idea, ¿no? De crear en Canarias una cultura relacionada con esta agricultura de precisión. Esto no es nuevo, esto ya se está haciendo en distintos sitios, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo algunas imágenes, la bodega La Hoz en Castilla-La Mancha, o Ramón Bilbao en La Rioja, pues también utiliza este tipo de tecnologías, ¿no? Desde hace ya varios años, ¿no? En las bodegas Emilio Moro en Valladolid, o las Matarromera en Valladolid también. Pero además no solo en temas de viñedos, sino que también nos podemos encontrar campos de pistachos en Castilla-La Mancha. El pistacho es un producto que genera un negocio bastante grande, bastante importante, ¿eh? Si van a comprar una bolsa de pistachos a algún sitio, verán que son caros, ¿no? Y resulta que en Castilla-La Mancha el 80% de la producción de toda España prácticamente está concentrada en Castilla-La Mancha.
y por eso para Castilla-La Mancha es muy importante el tema de pistachos, ¿no? Bueno, pues todos estos campos, ¿no? Todos estos cultivos, todas estas localizaciones tienen en común un aspecto que es que hacen uso de estas tecnologías, las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿sí? O en general de la agricultura de precisión, para mejorar lo que es la producción de sus cultivos y poder monitorizar la salud de los cultivos y poder predecir cuál va a ser la producción que van a tener una vez que recojan todos los cultivos, ¿no? Yo igual meto alguna palabra que no es exacta cuando estamos hablando de agricultura, porque yo no me dedico a la agricultura, yo soy físico. Físico, hice la especialidad de electrónica y de agricultura sé muy poco. Pero por eso a veces el lenguaje que tengo tal vez no está muy relacionado con la agricultura, ¿no? Pido disculpas de antemano por eso, ¿no? Pero también quiero que entiendan que los grupos que estamos creando para aplicar todo esto de agricultura de precisión son grupos multidisciplinares. Hacen falta ingenieros agrícolas, hacen falta ingenieros de telecomunicación, hacen falta biólogos, hacen falta agricultores, evidentemente, ¿no? Hace falta de todo, ¿no? Matemáticos, ingenieros del software. La idea es crear grupos multidisciplinares, hace falta geógrafos incluso también, o sea, cuando estamos trabajando con drones y con cámaras y cosas así, en nuestro grupo hemos tenido gente de geografía también, para temas temas de levantamientos topográficos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, siempre hace falta gente de distintos campos y eso es lo que enriquece el grupo, ¿no? Que sean grupos multidisciplinares. Entonces, la idea de todo esto es, bueno, disponemos de mucha tecnología. Aquí vemos un agricultor que en su bolsillo lleva un teléfono móvil de última generación con mogollón de aplicaciones. Tiene un tractor de última generación también con un monitor que le sirve para plantar los cultivos que tenga que plantar. Tiene un sistema GPS para saber en qué momento y en qué lugar está el tractor por su campo agrícola. Tiene también una estación meteorológica. Tiene de todo. Pero ese agricultor se hace una pregunta y es, bueno, toda esa tecnología que tengo me sirve como bola de cristal para poder predecir cuál va a ser la producción de mi campo agrícola. ¿Todo esto me sirve de algo o es simplemente que queda muy bien llevar el teléfono de última generación en el bolsillo, ¿no? ¿Hay alguna bola de cristal que me permita predecir el futuro de mi cosecha? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí y además está en lo que vamos a hablar aquí, que es la agricultura de precisión. Y la agricultura de precisión no es más que hacer uso de tecnologías de última generación, como estas que vemos aquí, para poder monitorizar de forma eficiente un campo agrícola y detectar en fases muy tempranas cualquier problema que podamos tener en nuestra producción. Por ejemplo, si hay una plaga, pues podría ocurrir que a simple vista nosotros no detectemos los efectos de esa plaga hasta el 5.º día de aparición de la plaga. Sin embargo, hay tecnologías que nos permiten ver más allá de lo que el ojo ve. Una serie de sensores, que vamos a hablar de ellos, ¿no? Que desde el principio de llegada de una plaga, aunque el ojo eso no lo vea, estas cámaras sí son capaces de detectarlo. Y estarán conmigo que cuanto antes lo detectemos, mejor, porque podemos seleccionar qué zonas son las que están enfermas y echar determinados productos solo en esa zona, ¿no? Así que esto de la agricultura de precisión, que es de lo que va todo esto, esta especie de bola de cristal, tiene impacto en distintos dominios. Por un lado, impacto económico. O sea, ya la forma de... Bueno, voy a empezar por el impacto social. El impacto social lo que viene a decir es que la forma de trabajar el campo va a cambiar. Evidentemente van a seguir los métodos tradicionales que estamos utilizando. El agricultor va a seguir existiendo y va a seguir siendo la parte clave e importante del campo agrícola. O sea, la experiencia, el conocimiento, etcétera, ¿no? Pero va a disponer de una serie de herramientas que le van a facilitar su trabajo. Y de ahí que el trabajo del agricultor, la forma de trabajar cambie y por eso hay un impacto social. Bueno, hay un impacto también económico porque al cambiar esa forma de trabajar ya no se va a tratar de echar un producto por todo el campo agrícola o falta agua, pues echo agua en todo el campo agrícola, sino que con estas tecnologías vamos a detectar qué zonas del campo agrícola son las que necesitan un determinado producto. Y solo en esa parte, de forma selectiva, vamos a utilizar ese producto. Vamos a echar agua solo en la zona en la que esté seca. Vamos a echar un
un pesticida solo en aquella parte que realmente lo necesite, pero no en todo el campo. Con lo cual vamos a reducir el coste económico del cuidado de nuestro cultivo agrícola. Evidentemente hay un impacto medioambiental. Cuanto menos productos echemos en nuestra zona agrícola, pues menos echamos al medio ambiente también. Y toda esa química, pues al final, pues va a aguas interiores, de las aguas interiores va al mar, el mar se contamina cada vez más. Bueno, pues cuanto menos productos echemos en el medio ambiente, siempre es mejor. Y evidentemente hay un impacto tecnológico porque estamos introduciendo tecnología en el campo, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de tecnología por estos dominios en los que vamos a tener un impacto y que nos va a producir mejoras en nuestra producción. Uno de los aspectos en los que nos vamos a basar para poder monitorizar todos estos campos es el espectro electromagnético y es la luz. La luz, como nosotros la conocemos, es lo que vemos con los ojos. Y lo que vemos con los ojos es una zona muy pequeña del espectro electromagnético. Una zona que va va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros y principalmente con los ojos lo que vemos en realidad son 3 colores nada más, es el azul, el verde y el rojo. Lo que pasa es que luego se encarga el cerebro de combinar esos colores y crear una gama de colores que son todos los colores que nosotros vemos. De hecho, podríamos hablar mucho sobre la teoría de los colores, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, por qué las mujeres ven más colores que los hombres, por ejemplo. Y eso tiene un razonamiento lógico y fisiológico de por qué las mujeres ven más colores. O sea, yo cuando le digo a mi mujer, oye, la corbata, y me dice, la corbata ámbar, o la corbata, me inventa colores que yo no veo, pero ella sí. Y es que por regla general las mujeres ven más colores que los hombres, pero eso es un tema de otra presentación, sobre la fisiología del cerebro y del ojo humano, ¿no? Que no voy a entrar, ¿no? Pero es una teoría bastante compleja y muy importante. El caso es que los humanos en realidad vemos 3 colores y a partir de ahí generamos todos los demás colores. Y son el azul, el verde y el rojo. Pero la luz en realidad no es solo lo que vemos. También hay luz en otras zonas del espectro, como el ultravioleta. El ultravioleta no lo ve los humanos. O los rayos X, si vas a un quirófano y a un hospital y te hacen unos rayos X, bueno, eso no lo ves. No lo ves, pero son útiles. Y por encima del visible nos encontramos también el infrarrojo, que tampoco lo ves, pero también es información que podemos obtener y combinar con el visible, y al combinar todos esos tipos de luz podemos obtener muchísima información, mucha más de la que podríamos obtener solo con los ojos. Pero claro, esa información no la vemos. La pregunta es, ¿hay algún dispositivo que me permita observar esos otros tipos de luz y combinarlos con el visible para enriquecer la información que tengo? Pues sí, sí lo hay. Y ese tipo de dispositivos es lo que se llaman las cámaras o los sensores multiespectrales. Antes comenté que desde los 400 a los 700 nanómetros más o menos vemos 3 colores, que es el azul, el verde y el rojo, que son la banda 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos varias bandas más, si un dispositivo pudiera haber varias bandas más por encima de los 700 nanómetros? Por ejemplo, la 4, la 5 y la 6, eso sería el infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano llega hasta los 1000 nanómetros. Aquí tendríamos 6 bandas, y de esas 6 bandas, pues yo podría combinar varias de ellas, la información de varias de ellas, para obtener bastante información. Por ejemplo, si yo combinara 2 bandas nada más de todas estas 6 que hay, la del rojo y una en el infrarrojo, pues con esas 2 bandas nada más yo me podría crear una formulita muy sencilla, que es lo que se llama el NDVI, que es un indicador que nos da una idea del estado de salud de la vegetación. ¿Por qué? Pues porque una hoja sana, cuando está sana, esa hoja refleja la luz verde en una determinada cantidad y por eso vemos la hoja de color verde, pero también refleja mucha cantidad el infrarrojo cercano. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿vale? Entonces, si vemos la relación que hay entre el infrarrojo cercano y el verde, en una hoja sana, pues el infrarrojo cercano refleja mucha luz, una hoja sana, y el verde también refleja bastante más que en el azul y en el rojo, pero menos que en el infrarrojo. Si nos vamos a la izquierda, una hoja muerta prácticamente refleja la misma cantidad en el azul, en el verde, en el rojo y en el infrarrojo cercano. Y si está enferma la hoja, pues más o menos el verde y el rojo reflejan por el estilo y mucho más que el azul y el rojo. Perdón, el verde y el infrarrojo, eso es, y mucho más que el azul y el rojo, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que se refleje la luz en esos 2 canales, en el infrarrojo y el verde, podemos tener una fórmula muy sencilla a partir de la cual valores en los que la hoja esté sana, vamos a tener un valor cercano a 1,
Y cuando la hoja está muerta vamos a tener valores cercanos al 0. Y eso lo podemos hacer con todos los píxeles de una imagen. Y una vez que en cada uno de los píxeles de la imagen tenemos un valor NDVI, podemos coger y representar cada uno de esos valores con distintos colores y tener un mapa como este. En este mapa, el verde representa todos aquellos píxeles que tienen un valor NDVI cercano a 1 y en rojo los que lo tienen cercano al 0. Así que aquí lo que estamos viendo es las zonas que están en rojo son zonas que prácticamente están muertas en un campo agrícola y el verde son zonas que están muy sanas. Y entre el verde y el rojo, pues tenemos el amarillo, el naranja, etcétera, que nos indican que, bueno, que hay algún tipo de problema que tendremos que ver cómo solucionarlo. Pero ya tenemos con un vuelo de un dron, con una cámara de estas nada más, multiespectral, podemos obtener mucha información sobre un campo agrícola en solo unos pocos minutos y no tener que recorrer todo el campo agrícola viendo si nuestra cosecha está bien o está mal. Esto se puede hacer con medio de una serie de cámaras multiespectrales comerciales que ya existen, como esta que vemos en la parte de arriba. MicaSense es una cámara americana que cuesta en torno a 8.000 euros, que la podemos insertar en un dron y que, como pueden ver, tiene 5 canales. O sea, los 3 que conocemos, que ve nuestra simple vista, ¿no? El rojo, el verde y el azul, y 2 más que están en el infrarrojo, y con esos 5 canales podemos obtener... Con esos 5... A ver, yo creo que sería bueno que todos los que no... que apagaran el micrófono, porque es que si no, no... Bien, entonces con esos 5 canales podemos obtener mucha información de lo que estamos mirando. Evidentemente, con 2 canales nada más podemos tener un índice como el que les comenté antes, el NDVI, pero podemos tener muchos más índices. Cuantos más canales tengamos, mejor, porque podemos obtener otros valores distintos que nos den una estimación del nitrógeno en la planta o en la tierra, del contenido de agua, de la clorofila, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que es importante es el número de canales, y cuantos más tengamos, mejor. Las cámaras multiespectrales, como las que enseñé antes, tienen 5 canales. Las multiespectrales, por regla general, pueden ir de 3, 4 hasta 10 canales, ¿no? Nosotros estamos trabajando en los laboratorios en los que yo investigo con otro tipo de cámaras que se llaman hiperespectrales. Estas cámaras ya son palabras mayores, son 200 y pico canales. Y cuando tienes 200 y pico canales no tienes valores discretos, 6 valores discretos como vimos antes, sino que tienes valores continuos como estos. Este sería los valores continuos para la Tierra. Aquí tendríamos los valores continuos para el agua, y para la vegetación tenemos estos valores continuos al tipo de vegetación que tengamos, ¿no? Lo importante de esto, y esto es lo más importante tal vez de la charla, es que cada una de estas curvas es como una huella dactilar de lo que estamos viendo. Entonces, cuando vemos una curva de esta forma, lo que está... cuando vemos esta curva, es que creo que si apagamos los micrófonos todos, yo creo que no va a haber ecos ni nada por el estilo. Así que, por favor, si apagan todos los micrófonos. Entonces, cuando vemos una curva como esta, sabemos que lo que estamos viendo es tierra. Cuando vemos una como esta, sabemos que es agua, y cuando vemos una como esta, sabemos que es vegetación. Lo importante, además, es que la curva de vegetación de un plátano, por ejemplo, es distinta que la de una papa. Y la de una papa es distinta que la de un tomate. Y no solo eso, sino que dentro del tomate podemos tener una curva distinta para si el tomate está sano, o está podrido, o está verde, o está maduro. Cada uno tiene su huella dactilar, y eso es súper importante. Aquí vemos, por ejemplo, las curvas para 2 tipos de uvas, unas que están enfermas y otras que están sanas. En la izquierda tenemos un tipo de uva y la que está sana sería la verde, la que está enferma es la roja, y vemos que a longitudes de onda baja, en torno a los 600, claramente son distintas esas curvas. Lo mismo aquí para otro tipo de uva, Chardonnay, pues también vemos que son distintos dependiendo de si está sana o si está enferma, ¿no? Y eso es lo que nos basamos, para monitorizar un campo agrícola y ver el estado de salud de todo el campo agrícola. Eso lo hacemos con un dron como este que tenemos aquí. Es un dron que cuesta en torno a 15.000 euros, y una cámara hiperespectral, que es la que tenemos aquí. De estas tenemos como 5 en los laboratorios nuestros. Esta en concreto cuesta en torno a 15.000 euros, pero luego en el laboratorio tenemos algunas más que cuestan en torno a 150.000 euros, una cosa así, ¿vale? Entonces, esto es lo que utilizamos para monitorizar los campos agrícolas. Aquí está la electrónica que nosotros hacemos para poder, mientras estamos volando,
poder procesar todos esos datos y obtener la información en forma de mapas como los que vimos antes, ¿no? Y nos hemos hecho nuestras propias aplicaciones para, bueno, no hace falta saber volar un dron, aunque sí hace falta un certificado de vuelo para poder volarlo, ¿no? Pero no hace falta saberlo volar el dron con precisión, porque hemos hecho un software que te permite volar de forma totalmente autónoma. Tú simplemente tienes que marcar los puntos que tú quieres monitorizar en tu campo agrícola y ya se encarga nuestro software de decidir unos puntos intermedios para que el dron vaya volando de un punto a otro, de un punto a otro, de un punto a otro, en forma de zigzag. Decide a qué velocidad tiene que volar, a qué altura tiene que volar, etcétera, y va capturando todos esos datos y generándote a la vez los mapas de color como los que vimos antes. Este es un ejemplo de uno de los mapas de color que hemos obtenido con nuestro sistema, es en unos viñedos en Gran Canaria. Y como anécdota comentar que, bueno, aquí el rojo, lo que significa, el rojo es estado de salud muy bueno, el azul son carreteras y tierra que hay, ¿no? Alrededor del viñedo, ¿no? Y la tierra que hay en el viñedo. Y conforme vamos yendo del rojo al naranja, del naranja al amarillo al verde y el verde al azul, pues eso significa que la calidad del viñedo es peor. Entonces, en rojo significa que los viñedos están muy bien. Y detectamos que aquí hay una zona en la que hay poco rojo y bueno, me cogí a los agricultores y fuimos a esa zona y vimos que el problema es que el riego no estaba llegando bien a esa zona. Entonces hemos detectado un problema, luego habrá que buscar la solución, evidentemente. Pero yo, sin entender de agricultura, sí pude ver a través de estos mapas e indicar a los agricultores, oye, aquí hay algún problema, vamos a detectar qué es lo que es y vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Unas veces será algo tan simple como que el riego está obstruido y otras pues un poco más complejo sobre, bueno, habrá que echar algún tipo de producto, algún tipo de nutriente, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, un dispositivo como el que les enseñé antes está en torno a los 40.000, 50.000 euros si tenemos en cuenta la electrónica, el trabajo de ingeniero que hemos tenido que hacer para que todo funcione. Y la idea de Apogeo es poder crear un sistema similar pero a muy bajo coste. En vez de 40, 50.000 euros, poder tener un sistema similar en torno a los 6.000 euros. Y que luego sea el propio agricultor quien decida si quiere comprar un dispositivo como este o quiere contratar un servicio para tener mapas como los que hemos visto, etcétera. Así que nosotros lo que nos hemos dedicado es a construir y a programar y a meter la electrónica y los sensores en nuestros propios drones. Hemos comprado los drones por piezas, los hemos montado, le hemos añadido la electrónica que hay que añadirle de vuelo, de procesamiento, etcétera, etcétera. Y además nos estamos construyendo nuestras propias cámaras multiespectrales con 5 canales. O sea, simplemente un círculo, ¿no? Una placa, ¿no? Que tiene 5 agujeros y esos agujeros van rodando, van girando y hay una cámara fija en la parte de arriba. La particularidad de cada uno de esos agujeros es que cada uno de ellos hemos metido una óptica, un cristalito, que deja pasar luz en determinadas longitudes de onda. Pues igual deja pasar en el rojo, en el verde, en el azul y una longitud de onda en el infrarrojo. Este círculo va girando, la cámara toma 5 imágenes con el dron en vuelo, ¿no? Y luego esas 5 imágenes las compone para obtener mapas de colores como los que vimos antes. En algunos casos, pues con 2 colores nada más me vale, en algunos otros indicadores pues hacen falta más colores, etcétera, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, y este es un primer prototipo que hemos hecho, nos hemos hecho nuestra propia pieza 3D, la cámara es esta parte que está aquí, y luego en la parte de abajo es donde está el círculo, la placa, con los 5 agujeros y las 5 ópticas. Entonces eso tiene un motor que va girando y la cámara va capturando imágenes en 5 longitudes de onda distintas. Y luego con estos cables eso va a un ordenador que ponemos a bordo en el dron y se encarga el dron de ir cogiendo todas esas imágenes y componiéndolas para crear nuestra imagen de colores. Aquí está ya la cámara puesta en el dron y hemos hecho pruebas. Normalmente solemos hacer pruebas en un campo de fútbol que está al lado mismo de mi despacho. Eso son las infraestructuras, bueno, las canchas de deporte que tiene la universidad en el campus de Tafira, y solemos ir allí a volar el dron. Evidentemente reservamos el campo para nosotros solos porque estamos probando drones que hemos fabricado nosotros y que en un momento dado pues podrían caer, como nos ha ocurrido alguna vez. Cuando estamos haciendo pruebas eso es normal, que falle, que a la primera no funcione, y por eso reservamos el campo para nosotros solos. Y cuando reservamos, pues volamos y, por ejemplo, hay una zona aquí llena de palmeras que hemos volado por encima de ella y con nuestros drones y con nuestras cámaras esto es lo que hemos obtenido. Entonces vemos que las palmeras, cuando está en rojo, significa que están muy sanas, y luego en azul se supone que es la tierra, se supone no, es la tierra, ¿no?
Y luego las hojas, en las puntas, vemos que algunas de ellas tienen las puntas más bien amarillentas. Eso significa que hay algún problema con esas palmeras. Ahora ya haría falta un especialista que sepa más que yo de lo que es la biología de las palmeras, etcétera, ¿no? Para ir y ver qué problema es el que hay y qué producto es el que hay que poner, ¿no? Así que, como conclusión, Apogeo es un proyecto en el que vamos a estar durante 3 años, en el que las escuelas de capacitación agraria son importantes porque en ellas vamos a empezar a dar el curso que viene una serie de seminarios que creo que van a ser muy interesantes, porque vamos a hablar en profundidad de todo esto, ¿no? De estaciones meteorológicas también, por ejemplo, de cómo interactuar las estaciones meteorológicas con los drones, con el software que hacemos, con la biotecnología que desarrollan en el CSIC, que ahora lo comentará Alicia, ¿no? Y creo que todo eso es información y cultura muy interesante que ustedes van a poder captar a partir del año que viene, en los seminarios que vamos a impartir todos los socios de Apogeo en las escuelas de capacitación agraria, ¿no? A la cual además vendrán también, esperamos que vengan agricultores, con lo cual va a haber una interacción directa entre ustedes como estudiantes y los agricultores para que cuando terminen, pues bueno, ya conozcan determinadas empresas de agricultura de Gran Canaria, de Tenerife, de La Palma, etcétera, y puedan tener más posibilidades de conseguir puestos de trabajo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es crear soluciones de bajo coste para ser aplicadas en la agricultura en Canarias, ¿no? Y un poco esa es la idea. Bueno, aquí están todos los socios que estamos participando, ¿no? La Universidad de Las Palmas, el CSIC, la Universidad de Madeira, el Gobierno de Canarias y por lo tanto ustedes, ¿no? Las escuelas de capacitación agraria, ¿no? Cabildo de La Palma y Cabildo de Gran Canaria, además de varias bodegas y asociaciones de bodegas que son las que vienen en la parte de abajo. Y un poco eso es lo que yo tenía que comentar. Creo que me he extendido un poco más de lo normal. Yo no sé si ahora lo que procede es que Alicia explique lo suyo y al final preguntas, o si quieren que paremos y si hay alguna pregunta la contestamos, como quieran. Mercedes, tú decides. Vale, yo primero quería agradecerte la charla, José, que ha estado interesantísima, saludar a todo el alumnado y profesorado de las 3 escuelas que antes con los problemas técnicos no he podido. Yo soy Merche, jefa de Servicio de Capacitación Agraria, veterinaria, he sido profesora de ganadería durante 10 años en la Escuela de Tacoronte, o sea que conozco el tema de cerca para los que no me conozcáis. Y quería deciros que todo esto que les está contando José no es ciencia ficción, sino que ya teníamos encargado un dron para empezar en Arucas, porque como José está en Gran Canaria, era la escuela que más cerca le pillaba. Tenemos presupuestos para todo el material que hace falta, presupuestos para drones, licencias para el profesorado, o sea que nuestra idea era que hubieseis experimentado todo esto este curso. Luego vino el coronavirus y nos arrasó a todos, pero bueno, que vamos a seguir trabajando como ven, vamos a intentar seguir con las compras y los seminarios y espero que los que estén en primero puedan aprender de todo esto y los segundos no se preocupen, que si finalizan este año, como luego hacemos siempre cursos de formación ocupacional y tal, saben que siempre las escuelas las tienen disponibles para seguir aprendiendo y mejorando, ¿no? Y ahora pues, si quieren, damos paso, yo creo que mejor a Alicia y luego hacemos todas las preguntas en conjunto. ¿Qué les parece? Alicia, ¿tú sí crees? O los coordinadores del alumnado, si quieren abrir micrófono y opinar. Albert y Antonio, Luisa y Richard, ¿qué opinan? ¿Preguntar ahora o hacemos todas las preguntas al final? Yo creo que es mejor hacerlas al final, ¿no? Porque ya se ve toda la charla completa y ahí se pueden hacer todas las preguntas de una sola vez. Perfecto. Sí, ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí, sí. Vale, pues Richard, ¿tú también? ¿Te parece bien? Sí. Vale, pues Alicia, ¿puedes seguir tú con la presentación? Sí, pues encantada. Hola a todos. Yo me llamo Alicia y estoy trabajando en el CSIC. Y como ya os ha comentado, estamos realizando una parte de diagnóstico y de biotecnología. Voy a compartir ahora la presentación para que lo podamos ver. Perfecto. Una cosita antes de desconectarme, por favor, los que tengan el micrófono abierto, que hay 2 o 3 personas con micrófono abierto, hay un iconito de micrófono, se ponen encima y lo apagan. He visto a Samuel, a Benasco, había 2 o 3 personas que todavía tenían el micrófono abierto y eso genera mucho ruido, ¿vale? Gracias. Pues muchas gracias a todos y empezamos por esta diapositiva
del proyecto Apogeo, terminamos donde lo dejó José con el dron que han desarrollado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como vemos en la parte superior de la imagen, estas charlas están organizadas por la universidad, por el CSIC y por el Gobierno de Canarias con la Dirección General de Agricultura. Y estamos encantados de que todos estéis aquí. Continuando donde lo dejamos, decíamos que la cámara del dron es capaz de detectar muchos problemas de los cultivos antes de que incluso estos problemas aparezcan a simple vista. ¿Y qué hacemos cuando un dron los capta y nos está avisando de que ese cultivo necesita ayuda, de que ese cultivo tiene problemas? A veces los colores de las cámaras del dron pueden servir de indicativos de un determinado tipo de problemas, pero otras veces no. Lo que sabemos es sencillamente en unas etapas tan tempranas que hay un problema. La siguiente fase es realizar un diagnóstico temprano preciso, para lo cual tomamos muestras del suelo y tomamos muestras de la propia planta. Vosotros probablemente estaréis familiarizados con estas técnicas. Aquí nosotros hemos tomado muestras de suelo, las hemos diluido con agua y después de filtrada las pasamos a distintos aparatos, como por ejemplo este ICP. Estos aparatos nos van a dar una idea de los nutrientes que hay en el suelo. Si, por ejemplo, hay iones positivos, si hay los iones necesarios, los minerales necesarios, si otros tipos de aparatos nos dicen la composición orgánica que hay en el suelo también. En la parte inferior izquierda de la imagen, vosotros podéis ver un aparato, el pHímetro, que sirve para medir la acidez del suelo. Y como ya sabéis vosotros mucho mejor, no todas las plantas tienen los mismos requerimientos de acidez del suelo. Unas les gustan más ácidos y otras les gustan menos ácidos. Pero vamos a suponer que una vez que nosotros hemos hecho estos análisis, el suelo está bien, el pH está bien y el riego está bien. Entonces podemos suponer que el problema es de otro tipo. Si es debido a una plaga, la detectamos con mayor facilidad. Pero ¿qué pasa si es una enfermedad producida por un microbio microscópico? En ese caso, tenemos que sacar muestras de la planta y llevarla a nuestro laboratorio de microbiología. Y en este laboratorio se va a averiguar qué tipo de patógeno está causando la enfermedad a la planta. Aquí vemos la técnica de nuestro laboratorio en la parte inferior derecha realizando estos análisis. Bueno, pues si hemos detectado el problema y lo hemos diagnosticado, la siguiente fase es hacer un tratamiento temprano. Como ya ha dicho antes José Francisco, este tratamiento temprano tiene la ventaja de que se puede hacer en áreas localizadas, por lo cual se requiere menos cantidad de abonos de pesticida o de riego, lo cual supone menos gasto para el agricultor y al mismo tiempo menos residuos en los alimentos, en el caso de que tenga que aplicarse, por ejemplo, un fitosanitario. Y es de los fitosanitarios de lo que vamos a hablar ahora. Vosotros sí lo sabéis, pero en otras charlas tengo que explicar que los fitosanitarios son los medicamentos para plantas. Entonces, la Unión Europea se está poniendo cada vez más restrictiva con los fitosanitarios que están en el mercado. Y eso lo conocéis vosotros mejor que nadie. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los últimos años se han dado cuenta que lo importante no es solo que sean eficaces, por supuesto, y que no sean tóxicos para los propios agricultores y para el personal, ni tampoco para los animales de granja o ganado, sino que tampoco deben tener un impacto medioambiental. Es decir, si utilizamos un fitosanitario y este causa la muerte de insectos polinizadores como las abejas, este fitosanitario va a tener un impacto negativo.
muy importante. Por otra parte, si llueve, el fitosanitario cae a la tierra, se filtra en el suelo hasta las aguas subterráneas, después puede ir a parar a los ríos, a los barrancos, al mar, y allí tener un impacto negativo, enfermar o matar a la fauna marina, a la fauna de los barrancos, puede causar bastantes contratiempos. Así que la Unión Europea ha puesto una reglamentación muy estricta y de aquí a unos años es probable que se potencie la lucha biológica y la lucha química o biotecnológica como la que vamos a hablar. Pero todos en común que sean respetuosos también con el medio ambiente y además de muy baja toxicidad y muy selectivos. ¿Qué están haciendo las compañías agrícolas para ponerse al día? Pues, entre otras cosas, están probando colecciones de compuestos que tienen almacenadas. Nosotros en el instituto también tenemos unas colecciones de compuestos muy importantes. ¿Cómo los podemos probar? Mirad, el primer paso en las evaluaciones biológicas es siempre ver, en el caso, por ejemplo, de una enfermedad, qué compuestos son eficaces contra un patógeno en concreto. Aquí vemos dos placas que están llenas de agujeros. Estos agujeros los llamamos pocillos. Imaginemos que la placa de la derecha está con un patógeno, con Santomona, y la placa de la izquierda está con otro patógeno, un patógeno fúngico, botritis o lo que sea. Bien, entonces, vamos a fijarnos en la placa de la derecha. ¿Qué es lo que les estamos echando aquí con estas pipetas? En la fila 1 le echamos un compuesto, pero en el pocillo A no echamos nada de ese compuesto, en el pocillo B echamos muy poca cantidad de ese compuesto, en el pocillo C echamos más cantidad de ese compuesto, en el D mucho más, y así hasta el H, que tiene la mayor cantidad del compuesto. En la fila 2 echamos otro compuesto parecido. En el 2A la cantidad no existe o es mínima, en el B es un poquitito mayor pero pequeña, en el C todavía mayor y así hasta el H, que tiene la mayor cantidad posible. En el 3 pues ocurre exactamente lo mismo. Lo vamos echando y a medida que nos vamos yendo hacia el extremo de H va aumentando la cantidad de ese compuesto. Luego estas placas, después de sembradas, las metemos en una estufa y esperamos 24 horas. Las sacamos de ahí y podemos ver qué es lo que ha crecido en la placa. Hay 3 casos posibles. Por ejemplo, supongamos que el compuesto 1, en la fila 1, no ha crecido el microorganismo, salvo en el control. Eso nos quiere decir que el compuesto es muy eficaz para acabar con el microorganismo, porque no lo ha permitido crecer. Bien lo mata o bien le impide que crezca. En el compuesto 2, en la fila 2, pasa todo lo contrario. En todos los pocillos crece el microorganismo. Quiere decir que ese compuesto tiene una eficacia muy baja, es muy poco potente y no sirve para proteger contra el microorganismo. Y en 3 ocurre una cosa intermedia. Los primeros pocillos tienen crecimiento del microbio, pero en los últimos el microbio no crece. Eso quiere decir que el compuesto sí es eficaz, pero a partir de una determinada cantidad, a partir de una determinada dosis. Vamos a pasar de diapositiva y en la siguiente diapositiva voy a comentar cómo probamos estas colecciones de compuestos no solo directamente in vitro con los microbios, sino también en plantas, en unos estudios preliminares. ¿Se ha pasado bien la diapositiva? Bien. Nosotros, como podemos ver en esta nueva diapositiva, en la parte de la izquierda tenemos unos tubos con distintos colores. Cada tubo representa un compuesto diferente. Y cada compuesto se siembra en una placa como la que hemos visto y se prueba a distintas concentraciones.
Los resultados de esta placa nos dicen 3 cosas. ¿Contra qué microbio son eficaces? ¿O contra qué microbio estamos luchando? Si el compuesto es eficaz o no y a partir de qué dosis es eficaz. De aquí podemos ver los compuestos más prometedores, los compuestos que dan mejores resultados. Y a continuación esos compuestos los probamos con plantas. Aquí a la derecha vemos 2 fotos, una foto en la parte de arriba que es una placa y otra foto en la parte de abajo que son unos cultivos de invernadero. Los primeros ensayos se hacen con placas, con una placa que tiene una planta modelo muy pequeñita, Arabidopsis. Entonces, aquí se siembran las plantas y se infectan con un determinado microbio patógeno. Y después en la fila 1 se prueba el compuesto 1, en la fila 2 se prueba el compuesto 2, en la fila 3 se prueba el compuesto 3, etc. Pero pensad que hay una diferencia muy importante con la placa anterior. En la placa anterior el compuesto se echaba directamente sobre el microbio. Y en este caso el compuesto se está echando no sobre el microbio, sino con la planta que ha sido infectada con el microbio. Lo estamos probando para ver si una vez el microbio se ha metido en la planta y ha empezado la enfermedad de veras desde dentro de la planta, el compuesto es eficaz para defenderla. Lógicamente, si el compuesto 1 es eficaz, todas las plantas de su fila crecerán muy bien. Si el compuesto 2, por ejemplo, no es eficaz, las plantas de su fila crecerán muy mal, o se morirán o se enfermarán, y así con todas las plantas. Aquí volvemos a hacer una selección. Vemos los compuestos que son más potentes, mejores para proteger a la planta. Y la siguiente fase es una fase en invernadero en que probamos estos compuestos con plantas de cultivo reales. Como vemos, en las macetas negras se están creciendo plantas de tomate y en las macetas marrones se están creciendo plantas de millo. Pero el estudio es prácticamente idéntico. Es decir, hay unas plantas, pongamos esta, que reciben muy poca cantidad del compuesto y a medida que se avanza en la fila van aumentando las dosis, van aumentando las cantidades. Y así podemos seleccionar en esta fase cuáles son los compuestos más prometedores con las plantas de cultivo y que por tanto vamos a llevar a campo para probarlo. Bueno, tengo que decir que la fase de invernadero y la fase de campo se realizan en colaboración con ustedes, con las escuelas de capacitación agraria de la Dirección General de Agricultura. Y nosotros probablemente probaremos esta parte del proyecto con la Escuela de Capacitación de Tacoronte en primer lugar y después con Los Llanos y Arucas o simultáneamente con las 3 si quieren. Bueno, a menudo me preguntan cuál es el compuesto antimicrobiano más interesante que hemos desarrollado. Y les contestamos que hay varios compuestos prometedores, pero quizá los que a mí más me gustan son las sustancias naturales de defensa de plantas y animales. En primer lugar son sustancias naturales, en segundo lugar son sustancias muy potentes, han sido utilizadas por plantas y animales durante millones de años para defenderse de los patógenos y en tercer lugar los patógenos no han sido capaces, en muchos casos, de adaptarse a ellas, es decir, no han sido capaces de volverse resistentes. Y eso es algo muy importante, que el tratamiento no pierde eficacia. Bueno, para mostraros un ejemplo de estas sustancias, vamos a pensar no en una planta, sino en nuestros propios ojos. Nos pensamos muchas veces por qué los ojos están sanos casi todo el tiempo y nos enferman. Realmente debieran enfermarse. En primer lugar, están muy húmedos, ideal para que crezca un patógeno. En segundo lugar, están llenos de nutrientes, con lo cual, ideal para que crezca un microbio. Y en tercer lugar, no hay ni una piel que separe el ojo del exterior, porque si no, no podría ver.
Entonces, no hay nada que impida que todos los microbios del aire y alrededores se metan en nuestro ojo. ¿Por qué entonces el ojo no está enfermo de continuo? Y la respuesta es que hay una sustancia natural de defensa muy potente. La lisocima no tenéis por qué saberlo, pero lo importante es que mata primero y pregunta después. Entonces, ha sido tan eficaz que no ha variado prácticamente desde el tiempo de los dinosaurios. Bueno, nosotros, sabiendo que un animal o una planta tienen estas sustancias de defensa, podemos averiguar qué sustancias de defensa son. Y aquí me preguntan, ¿y cómo saben que un animal o planta tiene esas sustancias de defensa? Si es animal, tenemos algunas pistas. Por ejemplo, los animales que tienen piel desnuda, como las ranitas, si la piel no se infecta cada 2 por 3, quiere decir que tienen sustancias de defensa. Los animales que viven en sitios muy guarros, como los murciélagos que viven en cuevas llenas de excremento, seguramente si no se enferman, deben tener también alguna sustancia de defensa. Los animales que tienen ojos muy, muy grandes, seguramente deben tener alguna sustancia de defensa si no quieren que se infecten. Y las plantas, hay plantas mucho más resistentes que otras para determinadas infecciones. Las plantas más resistentes probablemente tienen sustancias naturales de defensa. Por si tenéis curiosidad, estas sustancias, en el caso de las plantas, las más importantes son las histaminas. Pero bueno, no nos preocupemos de eso. Tienen esas sustancias naturales. Nosotros somos capaces de averiguar cuáles son, ahora veremos cómo, las probamos de la forma en que hemos visto antes y a continuación las más prometedoras se pueden producir en gran escala y de allí pasarlas para uso en veterinaria, en agricultura, etc. Y aquí hay una parte muy importante. Muchas veces, si miramos de nuevo a la parte izquierda de la diapositiva, me dicen, ¿y cómo sacan esas sustancias de plantas o animales? Machacan la planta y la sacan y el animal también lo machacan. ¿Qué hacen para sacar esas sustancias? No, no lo hacemos así y eso es de lo que va la siguiente diapositiva. Veréis, los animales y las plantas producen esas sustancias en cantidades muy pequeñas, así que si machacásemos a la planta, la tendríamos en cantidades minúsculas que nos servirían para agricultura y eso no nos interesa. Así que lo que hacemos es coger pequeñas muestras de tejidos del animal o de la planta y con biología molecular secuenciar el genoma. Como sabéis, el genoma, los genes, son esa parte que codifica, que tiene las instrucciones para fabricar a cualquier ser vivo tal como es. El genoma de murciélago tiene las instrucciones para fabricar un murciélago. El genoma del millo tiene las instrucciones para fabricar una planta de millo y no una planta de tomate. Y así todo. El genoma es lo que dice cómo somos. Bueno, pues lo primero es secuenciar el genoma. Ya tenemos secuenciado todas las instrucciones. Pero eso es muy largo. De todas esas instrucciones del ser vivo, ¿cuál es la pequeña parte que codifica lo que nos interesa, la sustancia que tiene esta propiedad antimicrobiana? Bueno, para eso tenemos que utilizar herramientas informáticas y hay un programa de ordenador que analiza la información total del organismo y se para en un punto que dice, oye, aquí me parece que está la parte que te interesa, la parte que codifica, que tiene las instrucciones para fabricar la sustancia que te interesa. Una vez que nosotros sabemos cuál es, nosotros fabricamos pequeñas cantidades de esa sustancia en el laboratorio. Aquí las tenemos, es esa sustancia, son trozos de ácidos nucleicos circulares y lo que hacemos es meterlas dentro de microalgas. Las microalgas son plantas microscópicas que van a actuar como fábricas diminutas, porque estas fábricas diminutas son capaces de leer las instrucciones, son capaces de interpretarlas, de fabricar el compuesto que nos interesa y, por último, lo expulsan al medio donde están creciendo. Y de ahí solo tenemos que aislarlo. Y ahora en las siguientes fotos os voy a enseñar cómo lo hacemos en el laboratorio. Bueno,
Aquí he puesto la primera foto de la secuencia. Teníamos un vídeo, pero eso casi os lo paso aparte. Y vemos una cámara de cultivo en pequeña escala. Es la primera fase del proceso. Aquí están creciendo distintas microalgas que han sido transformadas. Vale. Como podemos ver, la cámara se parece a una nevera, pero tiene lámparas en las paredes de la misma para que crezcan las microalgas. Y también tiene una plataforma que las sacude, las bambolea, para que así puedan distribuirse mejor en el líquido. Una vez que las microalgas crecen y fabrican la sustancia que nos interesa, lo siguiente que hacemos es separarla, para lo cual utilizamos este aparato que vemos en la izquierda, que es una centrífuga. Esta es una centrífuga pequeña. Lo que hace es que los recipientes los gira a una gran velocidad y con eso las partes más pesadas, que son las microalgas, se caen al fondo y las más ligeras, que son el líquido que nos interesa, se quedan en la parte de arriba. Ahora solamente tenemos que filtrar el líquido, esta parte que veis transparente, y ya tenemos el líquido y el compuesto que nos interesa. Se puede purificar muy fácil y la última parte del proceso la vemos en esta otra diapositiva, en que, como veis, aparece uno de los componentes del equipo que tiene montones de compuestos distintos en una gradilla de color rosa, y cada uno de los compuestos tienen que ser analizados para ver si tienen suficiente pureza como para ser probados en las pruebas biológicas, y si no, se purifican de nuevo. Y con eso ya se pasan a las pruebas biológicas que ya hemos visto. Y bueno, yo voy a cerrar también con esta diapositiva del proyecto Apogeo, que muestra a todos los componentes del proyecto y de la que antes os habló José. Y bueno, decir que estamos también presentando una versión simplificada de esta presentación en el Mayo Científico del Gobierno de Canarias. Y bueno, quisiera últimamente agradeceros a todos vuestra atención y que hayáis asistido tantos al curso.